En la NFL pocas cosas generan más confusión que los criterios de desempate, porque cada diciembre aparecen miles de preguntas de ¿por qué este equipo está arriba del otro si tienen el mismo récord? ¿Por qué mi equipo pierde el criterio de desempate en su división? ¿Por qué mi equipo no es el primer lugar de la conferencia? ¿Qué pasa si 3 equipos empatan? ¿Cómo se ordenan los campeones divisionales? ¿Siempre van del 1 al 4? ¿Cuál es ese criterio? Hoy les voy a explicar cómo funcionan los criterios de desempate, cómo la NFL decide campeones divisionales, cómo ordena los seeds del 1 al 4 y cómo define los 3 wildcards, siguiendo exactamente las reglas oficiales de NFL Operations, que son quienes rigen todo este show. Y también les voy a explicar qué significan algunas métricas como dificultad de calendario, dificultad de victorias, puntos netos, que son algunos de los criterios de desempate. ¿Va? Vamos empezando. La base de todo es el porcentaje de victorias y empates. ¿Por qué? Antes de entrar al sistema de desempates, hay una regla fundamental que determina absolutamente todo en la NFL para estos criterios. Los equipos se clasifican por porcentaje de victorias, no por el número total de victorias. ¿Cómo? Esta es la clave. En la NFL, un empate equivale a media victoria y media derrota. Eso significa que un récord de 8-8-1 no es lo mismo que un 8-8, sino que es 8.5, 8.5 por el empate. Media victoria y media derrota. Y su porcentaje es diferente al de un equipo que termina 8-9. ¿Ok? La fórmula oficial o la fórmula real para calcular el porcentaje de victorias es el número de victorias más los empates multiplicados por 0.5 y eso lo divides entre el total de partidos jugados. Esto también nos puede ayudar a resolver situaciones donde 2 equipos no juegan el mismo número de partidos, como pasó en el 2022 en el partido entre los Bills y los Bengals, que se tuvo que cancelar por el colapso de Damar Hamlin. La NFL no ajustó nada en realidad, simplemente comparó los porcentajes de victoria como criterio de desempate. Entonces, esa es la clave. Todo lo que veremos a continuación, los campeones divisionales, el orden de los seeds, los wildcards y todo eso se basa en esa fórmula, no en el número de ganados, sino en el porcentaje total de ganados. Además, hay ciertas métricas de desempate explicadas por parte del NFL que se utilizan como criterios de desempate avanzados, porque, ojo, ahorita les voy a contar una cosa. Una de esas es la dificultad del calendario, es el Strength of Schedule, que muchas veces lo van a encontrar abreviado como SOS. Y eso significa qué tan difíciles fueron tus rivales, ¿no? Se calcula con el porcentaje de victorias de todos los equipos a los que enfrentaste en esa temporada. Hay otro que se llama dificultad de victoria, que es el Strength of Victory. Y eso significa qué tan buenos eran los equipos a los que venciste. Y se calcula con el porcentaje de victorias de todos los equipos a los que venciste. Este precisamente es el criterio más lejano al que se ha llegado de desempate en la NFL moderna, desde el 2002, desde que están estas divisiones, ¿no? Y desde que existen estos niveles de criterio específico de desempate. Otra métrica es el ranking combinado de puntos anotados o permitidos. Y haz de cuenta de qué va. La NFL, o después de que termina una temporada regular, tú tienes un ranking tanto ofensivo como defensivo en cuanto a qué nivel de equipo fuiste, en puntos anotados y en puntos permitidos. O sea, el equipo que más puntos haya anotado tiene el ranking número 1 y el equipo que menos puntos haya permitido, ranking número 1 en cada una de esas categorías. ¿Cómo se utilizan estos? O sea, cuando es el ranking combinado de puntos anotados y permitidos, es la suma de tus 2 rankings. Si fuiste, digamos, la ofensiva 1, pues ya tienes tu 1. Y fuiste la defensiva 10, sumas esos 2 y te da un 11. Y si estás en un desempate contra un equipo que fue la ofensiva 7 y la defensiva 6, ese equipo suma 13. El número más bajo es el que prevalece aquí. Entonces tienes que sumar menos entre tus rankings. Listo. Hay otro criterio que son los puntos netos y los touchdowns netos. Y la diferencia entre estos es sencilla. La de puntos es la diferencia, el diferencial de puntos anotados y recibidos. Y lo de touchdowns, mismo caso. El diferencial de touchdowns anotados y touchdowns permitidos. ¿Listo? Bueno, siempre podemos regresar nada más. Esto es como glosario, como les digo, el rango máximo al que se ha llegado para definir en la NFL el criterio de desempate más lejano que se ha utilizado es la dificultad de victoria, ¿va? Ahora que ya definimos los conceptos básicos para los criterios de desempate, vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es definir a los campeones divisionales. ¿Cómo determinamos a los campeones divisionales? Lo primero siempre va a ser el récord y después ya nada más entran los criterios de desempate. Cada conferencia tiene 4 divisiones y si 12 o más equipos terminan empatados con el mismo récord
entiéndase, porcentaje de victorias en la misma división, entra el tiebreaker divisional. Y este tiebreaker solo aplica para equipos que estén en la misma división, ¿ok? Hay dos escenarios diferentes. Tiebreaker divisional entre dos equipos que tengan el mismo récord. Este es el orden para definir quién gana la división o quién queda arriba en la división. Primero, enfrentamiento directo. Si un equipo ganó los dos enfrentamientos, se acabó, ¿no? Ya se barrió la división y ese es el que queda arriba en el criterio de desempate. Segundo criterio, récord dentro de la división. Nada más en los partidos que cada uno de esos equipos haya tenido en contra del resto de su división. Después, partidos en común es el tercero. Es la comparación contra rivales comunes con un mínimo de 4 juegos comunes. El que tenga mejor récord en esos partidos avanza. Cuarto, récord dentro de la conferencia. Muy fácil de explicar. Quinto, dificultad de victoria. Como ya lo habíamos explicado antes, el récord combinado de los equipos a los que cada equipo haya derrotado. Sexto, dificultad de calendario. Séptimo, ranking combinado de puntos anotados y permitidos dentro de la conferencia. Octavo, ranking combinado de puntos anotados y permitidos entre todos los equipos. El noveno es el diferencial de puntos en partidos en común. El décimo es el diferencial de puntos totales. 11 es el diferencial de touchdowns totales. El 12, volado, una vez más. ¿Ok? Después, si el tiebreaker es divisional entre 3 o más equipos, se hace lo mismo, pero con una pequeña variación. En cuanto un equipo es eliminado, si hay 3 o más, los que quedan regresan al paso 1 del tiebreaker de los equipos de 2 equipos divisionales. Facilito, ¿no? Entonces, el orden regresa a ser enfrentamiento directo, récord de la división, partidos en común, récord dentro de la conferencia, dificultad de victoria, dificultad de calendario, ranking de puntos anotados y permitidos en la conferencia, ranking de puntos de todos los equipos, diferencial de puntos en partidos en común, diferencial de puntos totales y diferencial de touchdowns totales, terminando con el volado. ¿Chido? Va. Ya tenemos los campeones del 1 al 4 y tenemos las divisiones acomodadas. Y también lo que nos falta es determinar a los 3 wildcards y asignarlos en orden del 5 al 7. Esta es la parte que más dudas puede generar porque parece más complicado de lo que en realidad es. En cada conferencia clasifican 3 equipos adicionales a los campeones divisionales. Y aquí pueden ser de la misma división o de diferentes divisiones. Siempre va a haber de más de una división. Entonces se utiliza el tiebreaker de wildcard, que es el mismo que ya utilizamos para definir la siembra de los 4 campeones divisionales, ¿va? Siempre que haya de 2 divisiones diferentes, utilizamos el tiebreaker de wildcard. Pero con un par de pasitos adicionales que se los voy a explicar ahorita. El paso 1 del wildcard es, si los equipos vienen de la misma división, se usa el tiebreaker divisional, cosa que ya habíamos hecho y por eso ya teníamos ordenadas nuestras divisiones, ¿va? Es exactamente el mismo orden, ya como ordenamos nuestras divisiones. Entonces ya tenemos cada división por separado en caso de empate en porcentaje de victorias. Y el paso 2 para el wildcard es si vienen de divisiones diferentes, porque en ese caso se usa este orden para desempatar a 2 equipos, ¿ok? Es el paso 2 del wildcard cuando es un empate entre 2 equipos de divisiones diferentes. Primero, enfrentamiento directo, si aplica. Si no jugaron entre ellos, pues no hay. Pasa al paso 2. 2, récord en la conferencia. 3, récord en partidos en común con un mínimo de 4 juegos. 4, dificultad de victoria. 5, dificultad de calendario. 6, ranking combinado dentro de la conferencia. 7, ranking combinado en toda la liga. 8, diferencial de puntos dentro de la conferencia. 9, diferencial de puntos totales. 10, diferencial de touchdowns totales. 11, el mágico volado. ¿Ya estamos? Va. Ahora, eso es cuando son 2 equipos. Cuando son un desempate de wildcard entre 3 o más equipos, viene un poquito complicadín, pero tampoco es gran cosa. Primero, hay que determinar el mejor equipo dentro de cada división involucrada, cosa que ya habíamos hecho. Una vez que él o los equipos quedan descartados o eliminados por criterio divisional, aplica el criterio de 3 o más equipos. Ok, ¿cuál es ese criterio de 3 o más equipos? El primero es, si uno de los equipos involucrados barrió a todos los demás de los involucrados, gana ese tiebreak. Y ya, él es el elegido. Si un equipo perdió todos los partidos contra el resto de los involucrados, pierde el tiebreaker. ¿Ok? Segundo paso es el récord de conferencia. Después, el récord en partidos en común. ¿Con cuántos? 4. Mínimo 4. Después, dificultad de victoria en todos los partidos. Dificultad de calendario en todos los partidos. Ranking de puntos anotados permitidos en la conferencia. Ranking de puntos anotados o permitidos entre toda la liga. Diferencial de puntos en partidos de conferencia. Diferencial de puntos en todos los partidos. Diferencial de touchdowns en todos los partidos y el famosísimo volado. Este proceso se repite hasta que queden 2 equipos, de ser necesario. Cuando un equipo gana el puesto, en este tiebreaker se repite todo el proceso para asignar el siguiente lugar, siempre que queden 3 o más.
en cualquier momento que ya llegues a 2 equipos que se van a disputar cualquier número de tiebreak, ¿qué es lo que creen que pasa? Pues el desempate sigue otra vez el proceso para desempate entre 2 equipos, que a estas alturas ya van a ser de divisiones diferentes. Entonces, es un filtro progresivo, suena más complicado de lo que es. Cualquier duda la podemos ir siguiendo por acá. ¿Estamos? Va. Y bueno, nada más para cerrar, ahí lo tienen. O sea, si siguen esa ruta, siempre vas a encontrar la solución o la respuesta correcta. La ruta, otra vez. 1, definir a los campeones divisionales. 2, ordenar a los campeones divisionales del 1 al 4. 3, elegir a los 3 wildcards. Es así de sencillo, cada una tiene sus pasitos que te acabo de explicar, pero no pasa nada. Lo más importante, siempre tomen en cuenta que todo se compara por porcentaje de victorias. Eso para los casos donde hay empates o en los casos donde ciertos equipos jugaron por la razón que sea menos partidos o una cantidad diferente de partidos que los que están involucrados. Ese siempre va a ser el primer paso. Y ojo, les puedo garantizar que ustedes nunca en su vida van a ver un wildcard o un desempate por volado con todas las cosas que se han puesto ya en la NFL a este momento. El paso más largo al que se ha llegado en la NFL es a Strength of Victory, a la dificultad de victoria. En los últimos, desde el 2002, es el paso más largo al que se ha llegado. El año pasado, en el 2024, los Rams le ganaron la división a los Seahawks por ese criterio. Y en el 2006 hubo un cuádruple empate entre los Rams, los Packers, los Falcons y los Giants. Y los Giants ganaron también ese desempate por dificultad de victoria. Entonces, generalmente no vamos a ver nunca que pasemos del quinto criterio de desempate. Están puestos así nada más para que no lleguemos a una situación donde se tenga que definir por un volado una calificación. Cosa que, ojo, estuvo a punto de suceder en 1970. Pero eso lo vemos en otro video. Les mando besos, abrazos, cualquier cosa que necesiten, dejen aquí su comentario, sus dudas y se las contestamos. Cuídense mucho y no se pierdan del resto de los contenidos. ¡Chao!